Así que hoy estudiaremos tres aspectos dentro de esta señal que menciona Juan. Dice que es la primera señal, versículo 1, este principio de señales. Es el primer milagro que el Señor hace públicamente. No dice el texto bíblico que haya hecho otro milagro, así que entendemos que es el primer milagro que nos indica quién es Jesús. Pero con respecto a los milagros es importante que nosotros sepamos, los milagros en la Biblia tienen al menos 4 propósitos. El primer propósito es ejecutar los planes de Dios. Los milagros no son para complacer la expectación de diversión o de espectáculo de las personas, sus ambiciones egoístas. No. Primero es ejecutar el plan de Dios. Por lo tanto, el milagro tiene como finalidad darle gloria a Dios. También tiene el milagro como finalidad que las personas sepan que Jesús es Dios y por lo tanto crean en Él y a través de esa fe sean salvados. Y en cuarto lugar, el milagro tiene como propósito certificar a una persona que trae un mensaje por parte de Dios. Y ese mensaje se refiere a la salvación, Debemos recordar que a través de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 7, Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y Aarón lleva su vara, la pone en el suelo y la vara se convierte en una serpiente. No está conforme el Faraón, así que manda llamar a sus adivinos, a sus sabios, y aparecen sus sabios también con sus varas. Con que convertiste tu vara, Aarón, en una serpiente. Bueno, ahí te va la nuestra. Ponen también su vara en el piso y se convierten en serpientes. ¿Qué estamos viendo? Milagros engañosos. No todo milagro proviene de parte de Dios. Realmente el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice que algunos hombres cuando se presenten ante el juicio de Él, queriendo entrar al reino de los cielos, Él les va a decir: no pueden entrar, ustedes ni los conozco, nunca tuve intimidad con ustedes. Pero ellos van a reclamar: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre predicamos. Pero apártense de mí, hacedores de maldad. Realmente no estuvieron haciendo la voluntad de Dios. En la Biblia se nos enseña que hay muchos milagros que provienen del engaño. Pero también tenemos que comprender que un milagro no aparece en cada versículo de la Biblia ni en cada página de la Biblia. Los milagros no son lo común de parte de Dios. Hay periodos en la época de la creación, milagros en la época de Moisés, milagros en la época de Eliseo y Elías y Eliseo, milagros en la época de Daniel, milagros, y en la época del Señor Jesús y los apóstoles, milagros. Son periodos, no son a cada rato. Sin embargo, hay sucesos extraordinarios, asombrosos. Hace poco me comentaba un hermano, un predicador de Chalco, me decía que él tenía una crisis económica y que él es un predicador y pues había estado orando mucho. Y se acercó un hermano con un sobre y le dijo: tengo esta necesidad en mi corazón, de que usted reciba esto. Era justamente el dinero que él necesitaba para resolver una deuda. Alguien podrá decir: ¿es un milagro? No, no es un milagro. Es la providencia de Dios. A eso se le conoce como providencia. Milagro es cuando sucede algo sobrenatural, cuando las leyes de la naturaleza son alteradas. Pero cuando las personas
son movidas por parte de Dios sobre algo natural. La persona trabajó, ganó su salario, ahorró y decidió bendecir a este hermano. Eso es una provisión de Dios. Dios sostiene, Dios creó y Dios sostiene toda su creación, hace que todos sus planes se vayan cumpliendo. Eso se llama providencia, providencia. Si a alguien se le quita el dolor de estómago, no es un milagro, es providencia de Dios. Bien, entonces estamos observando aquí en este texto que capítulo 2 de Juan, vamos a observar 3 momentos. Número 1, la necesidad. Número 2, la solución. Y número 3, el propósito. La necesidad, la solución y el propósito. La necesidad de esta señal, la solución que viene a atender y el propósito. El propósito. Observemos la necesidad. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Hasta aquí pausa. Tercer día, tercer día hemos estado estudiando que a partir del versículo 29 del capítulo 1 se habla el siguiente día, versículo 35, el siguiente día, versículo 39, aquel día, versículo 43, siguiente día. Entonces lo que estamos notando es que Juan de manera especial está relatando una semana en la vida del Señor Jesús. Y en este caso dice al tercer día. La costumbre dentro de la cultura judía es que estas bodas se iniciaban el día miércoles. El miércoles era el día de la boda, no era como en algunos países latinos que es el domingo. Entonces, tercer día se hicieron las bodas. Ahora, un dato muy interesante de la cultura judía, la boda. Esta boda, el matrimonio constaba de 3 momentos. El primer momento es el compromiso. Se van a casar. Este hombre y esta mujer se van a casar. Bueno, primera indicación. Quienes decidían con quién se casaban eran los papás. Y aquí, pues las muchachas y los jóvenes de hoy dirían, pues qué mal está eso. Bueno, pues así era. Allá eran los papás los que decidían. Y lo decidían desde que los contrayentes eran niños. Entre ellos se conocían y decían, te pido que tu niña se case con mi niño. Y quedaban en el acuerdo. Perfecto, ese era un compromiso. O sea, de que se iban a casar desde pequeños ya se sabía. Después venían los esponsales. Los esponsales era cuando el novio, de una manera personal o con algún representante, le entregaba una moneda o generalmente acompañado de una carta en donde se comprometía y decía el tiempo que tenían que esperar para casarse. Pero a partir de ese instante de que se entregaba la carta, ya se consideraba un matrimonio. Sin embargo, todavía no podían vivir juntos. Durante los esponsales, el novio construía la casa, preparaba los muebles, adecuaba, acondicionaba para que en un plazo máximo de 12 meses, entonces iba por la novia y ahora sí se casaban, propiamente la ceremonia de la boda y venían a vivir en la nueva casa. Cuando en Mateo capítulo 1 dice, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada. Esta palabra desposada se refiere a los esponsales. Todavía no vivían juntos José y María, pero debido a que María quedó embarazada por el Espíritu Santo, José
pues para que no la apedrearan, decidió darle carta de divorcio. Estaba pensando en darle carta de divorcio, pero Dios se lo prohibió. Pero aún no vivían juntos, pero es el tiempo propiamente de los esponsales, que puede ser máximo 1 año. En tercer lugar era la boda o la ceremonia. Esta boda o ceremonia era muy interesante. Generalmente dice Alfredo Edersheim, que es un judío que se convirtió al cristianismo, relata en su cultura que era en la tarde cuando los amigos del novio prendían unas antorchas, iban cantando, iba la música por las calles para ir por la novia, y la novia acompañada por sus doncellas estaban esperando, así que iban por ella y se la traían a el novio. Ya cuando llegaban a la fiesta, allí donde se iba a hacer los votos, cuando se iba a firmar un documento, ya allí el novio estaba esperando y se llenaban unas copas, se hacía un brindis. En el camino todo el tiempo venían alabando, cantando, elogiando a la novia, mencionando de que era una virtuosa, de que era una mujer pura, una mujer virgen, una mujer preciosa. Además, pues la novia tenía que vestirse lo más bonito posible, ¿no? Se peinaba, se ponía flores, guirnaldas, iban allí cantando y aventándole flores, y iba caminando ella y diciéndole sus virtudes. Ya después llegaban allí y hacían el brindis, firmaban un documento y entonces empezaba la celebración. Esta celebración podía durar 1 semana, 7 días. Y todo el tiempo tenían que estarle dando de comer a los invitados y tenía que dárseles de beber. Pero además, cuando iba la procesión, todas las personas, los judíos en la cultura judía, un judío que observaba una procesión de ese tipo, tenía que suspender sus actividades y sumarse al cortejo, sea una boda o sea un funeral. Tenían que integrarse. Así que todos eran invitados, todos de una manera especial, o por casualidad de que iba caminando por ahí, observó que está el desfile y pues se tiene que agregar. Pero todos iban vestidos con ropa de fiesta, todos tenían que estarse preparando para esa celebración. Así que había todo un ambiente, ¿verdad?, muy bonito, pero había un peligro. Si el novio se quedaba sin comida, se quedaba sin vino, el suegro lo podía demandar legalmente por no haberse preparado. Así que lo que describe Juan realmente es una situación difícil. Bueno, además, hay un autor que se llama William Barclay. Él era un estudioso muy profundo de la Biblia, y él dice que es muy probable, basándose en documentos apócrifos, no muy certificados, fuera de la Biblia, así como tradición, como cultura, como investigación, dice que probablemente fue la boda de Juan Apóstol. Probablemente fue la boda. Y la tía de Juan era María. Por lo tanto, Jesús era su primo, ¿verdad? Y fueron invitados ellos. Y María tenía una posición importante dentro de esa boda. Pareciera que era una responsable para estar proveyendo, preparando la comida y todo esto. Pero algo que es interesante y que a mí me llamó mucho la atención es que mencionamos hace 8 días que Caná de Galilea era una población muy pequeña, era una aldea pobre. Si Nazaret era insignificante, bueno, Caná era todavía algo menor.
Pero ¿cómo es posible que en una aldea así haya tanto despliegue, tanto sacrificio para celebrar una boda? Y es que los preparativos, hermanos, implicaba que muchos de los participantes, por ejemplo el novio, la novia, se pusieran en ayuno, se pusieran en oración, estuvieran en un proceso de santificación. Pero una boda no era un lugar para estar triste, sino era la alegría, era el gozo. Claro, como el día de hoy, en una boda, pues hay personas que realmente aman a los novios y buscan ayudar y colaborar, se cooperan, ¿verdad? Pero hay otros que pues llegan y son un poquito abusivos. Se pasan de que pareciera que no han comido en una semana y ahí andan ahí buscando y aprovechándose de todo. Algo parecido sucedía en bodas así, pero Caná era un lugar de gente pobre, de gente con no tenían mucha cultura, no eran nobles, no era gente muy importante. Y el Señor Jesús vino y nació en un pesebre, en Belén, en una condición de pobreza, y viene y convive con personas que son de una posición económica muy baja. Esto habla del carácter de Jesús, habla de su humildad, de acercarse con las personas que tienen la menor cantidad de recursos. Los comprende, los apoya, los bendice, les ayuda. Está interesado. Él quiere la santidad dentro del matrimonio. Él quiere la armonía, la paz, el amor. Él quiere el perdón. Él quiere que dentro del matrimonio se esté reflejando la relación que Dios tiene con su pueblo. Dios ama a Israel. El Señor Jesucristo ama a su iglesia. Por eso el esposo tiene que ser parecido al Señor Jesucristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo tiene que reflejar ese amor de Cristo dentro de su matrimonio. Si el matrimonio está mal, dice un comentarista, si en el matrimonio falta alegría, falta amor, falta gozo, falta paz, el esposo tiene un lugar a donde ir a buscar la causa. ¿Y saben cuál es ese lugar a donde debe ir a buscar la causa? Es al espejo, porque su mal genio provoca un ambiente desagradable. Su orgullo, su egoísmo, su apatía, su indiferencia, su falta de estimar a su esposa, de animarla, de agradecerle todo lo que hace por él. Entonces el Señor viene a bendecir esta relación, este matrimonio. Dice el texto, ¿verdad?, que era en Caná de Galilea. Caná de Galilea queda aproximadamente a 14 kilómetros al norte de Nazaret, en donde vivía el Señor Jesús con María. No se menciona a José, Realmente desde Lucas capítulo 2, cuando el Señor Jesús tiene 12 años, a partir de allí desaparece el nombre de José. Los comentaristas piensan que quizá haya fallecido para este tiempo, y entonces la mamá, María, cuando se queda viuda, ¿en quién se apoya? En el hijo mayor. ¿Y quién es su hijo mayor? Jesús. Porque el Señor, si acaso hubiera fallecido a los 12 años, cuando él tenía 12 años, haya fallecido José, porque el Señor hasta los 30 años empezó su ministerio. No lo dice el texto, pero María tenía otros hijos y alguien tenía que hacerse responsables de su manutención. Y el Señor lo reconocen como carpintero. El Señor tuvo que estar trabajando probablemente
para sostener a su familia. Pero como veremos a partir de esta señal, el Señor Jesús rompe con su familia y dice, ahora sí, pinto una línea, me distancio, me separo. No le dice a María mamá, le dice mujer, no le dice mamá. Porque a partir de este instante el Señor dice, tenemos caminos diferentes. Quédate en tu hogar, atiende a tus asuntos, pero yo tengo que cumplir con el Padre. Tengo que atender la comisión que el Padre me ha dado. Dice que entonces Caná de Galilea, allí fue la boda y estaba allí la madre de Jesús. Como vemos en el versículo 12, también estaban los hermanos de Jesús. Versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Juan está presuponiendo que los que están escuchando esta carta están entendiendo. ¿Quiénes son sus discípulos? Bueno, en el contexto, quienes son sus discípulos son Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. 6 hombres. Natanael es de allí mismo, de Caná de Galilea. Y como notaremos en este libro, en ninguna parte del libro, a la mamá del Señor se le conoce como María. No aparece el nombre de María. Siempre se le menciona como la madre del Señor, la madre de Jesús. Entonces estamos entendiendo, no nos imaginamos, o bueno, yo a partir de la cantidad de vino que el Señor convirtió, ¿quién bebe tanto vino? Bueno, pero invitaban a todos y vecinos de otras, por ejemplo, ellos eran de Nazaret, Pedro era de Betania, y entonces vienen de diferentes lugares familiares, ¿verdad? Versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, falta el vino. Bueno, los comentaristas mencionan que debido al clima, es un clima cálido, de desierto, todo tipo de jugo siempre se fermenta por el calor, no hay conservantes, no hay procedimientos de refrigeración, así que todo tipo de jugo se fermenta y entonces se convierte en vino. El pastor MacArthur menciona que para calmar la sed, las personas combinaban el agua con el vino. En algunas ocasiones ponían 1/3 parte de vino con el agua y en otras ocasiones hasta 10 partes de agua y 1 parte de vino, pues para evitar también infecciones, porque pues debido a la falta de purificación del agua había continuas enfermedades del estómago. En la Biblia no se prohíbe el consumo del vino. Qué interesante, no se prohíbe el consumo del vino, pero sí se prohíbe embriagarse. Realmente el vino está vinculado con muchos pecados. Por ejemplo, en el capítulo 9 se habla de Noé, que después de que bajó de la barca se puso una emborrachada, que quedó allí tirado desnudo y fue vergonzoso. Lot, lo embriagaron sus hijas y tuvo intimidad con sus hijas, ¿verdad? Y siempre el vino está relacionado con pecados. En Proverbios hace la advertencia, no mires el vino cuando rojea, porque pues te va a entrar así como serpiente, entra suavecito, pero al rato el aguijonazo, el borracho nada más al otro día siente ahí lo raspado y lo moratado que quedó, pero cuando lo estaba bebiendo el vino se sentía, según él, muy contento. ¿Por qué te emborrachas? Dicen, porque me gusta. El Señor Jesús dice, no es que te guste, es que eres esclavo, por eso te emborrachas. Bueno, María
dice el texto bíblico, guardaba todas las cosas en su corazón, así que ella guardaba aquel momento cuando el ángel Gabriel se le acercó y le advirtió que iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Ella sabía que Jesús nació cuando ella era virgen. Ella pudo observar la sabiduría, aunque probablemente no la entendió, de Lucas 2, cuando el Señor se les desapareció, lo perdieron y se quedó en Jerusalén con los sacerdotes allí en el templo. María seguro que escuchó lo que Juan el Bautista andaba diciendo de Jesús, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y además, como viuda, seguramente se apoyaba en su hijo mayor. Si ella era familiar del novio y ella tenía alguna responsabilidad en la comida y la bebida, sintió el peso. ¿Qué va a pasar con el novio? ¿Qué va a pasar con la fiesta? Si no hay vino, pues todos van a estar indignados, molestos, ofendidos. Tal vez llegaron más invitados de los que esperaban y en un abrir y cerrar de ojos en esa aldea pobre, de gente con escasos recursos, pues el novio solo alcanzó a comprar algunas cantidades y en la primera servida se acabó todo. Y entonces siente presión, siente preocupación María y se acerca con su hijo y le dice, no hay vino, no hay vino. Y Jesús se despide de ella. Vea lo que dice el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Bueno, a nosotros nos parece así cortante, ¿no? La verdad es que en el idioma original y en el trato cultural que tenían, el Señor realmente no la está ofendiendo, no la está agrediendo, no la está menospreciando, pero sí está poniendo una separación, se está distanciando. Señora, ¿qué tenemos de común entre usted y yo? Algunos hombres, como tratando de ayudar a que las mujeres recién casadas asuman su papel de ser esposas. Si antes la trataban como su sobrina, su hermana, lo que, empiezan a decirle, buenas tardes, señora. Y entonces la muchachita me dijo señora, se sienten así como que, pero es que tienen que hacerse conscientes, acaban de cambiar de una posición de ser hija a ser señora. ¿Sí o no? Bueno, lo que está haciendo el Señor Jesús es lo mismo. Señora, no le dice mamá, mami, todavía no es tiempo de que se manifieste mi gloria, de que me vaya yo a la cruz del Calvario. No, sino le dice, mi relación como hijo se acabó. Vengo con mis discípulos y ya estoy en otra responsabilidad, en otra tarea. Dice el Señor, aún no ha venido mi hora. Cuando el Señor dice, aún no ha venido mi hora, y buscamos en el texto bíblico, descubrimos que el Señor estaba diciendo dos cosas por lo menos. La primera es que Dios tiene una agenda, tiene un horario. En la eternidad pasada hicieron un cronograma, dijeron a tal hora se levanta, a tal hora hace esto, a tal hora hace esto otro y tal día va a ser esto otro y el Señor vino a cumplir al pie de la letra ese cronograma, esa agenda que se hizo en la eternidad pasada. Y dice, mira, reviso mi agenda y no, todavía no es hora. ¿Pero hora de qué? Bueno, la segunda enseñanza que nosotros encontramos, además de que el Señor estaba cumpliendo un plan,
es que había una hora para que Él sufriera, para que Él fuera crucificado, para que Él fuera reconocido como el Salvador, el Redentor, para que Él fuera adorado cuando entregara su alma a Dios. La cruz no es la derrota de Cristo. La cruz es la gloria de Cristo. Es el cumplimiento perfecto de su plan. Por eso pudo decir, consumado es, la tarea que vine a cumplir está satisfecha. La justicia y la santidad de Dios han quedado satisfechas. Hice para lo cual dejé el cielo. Entonces, dos enseñanzas: su crucifixión, su resurrección, su exaltación al lado del Padre y su cumplimiento en un horario. Rápidamente voy a mencionar algunos textos. Juan capítulo 7, versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Juan 16:32, he aquí la hora viene, ya ha venido ya. Juan 17:1, y es extraordinario este texto. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La oración final del Señor Jesús antes que fuera crucificado. Jesús tiene una agenda que cumplir. La tuvo en su tiempo de vida humana según los evangelios, pero hoy también tiene una hora. Él es el Señor, Él es el dueño. Él planeó la salvación de usted y planeó la salvación de sus elegidos. Él va a tocar el corazón de las personas que escogió desde la eternidad pasada. Él los va a transformar. Sus planes nunca pueden ser contradichos. Así que cuando el Señor le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? María comprendió que el Señor estaba haciendo una separación. Sus responsabilidades como hijo habían cesado. Ahora tenía el ministerio que Dios le había preparado. Pero María tenía confianza en el Señor. Y esa es la característica de aquí. Su esperanza, su consuelo, conocía al Señor todo y sabía que el Señor era confiable. Así que, sin saber qué es lo que iba a hacer el Señor Jesús, pronunció las siguientes palabras del versículo 5. Y si ustedes buscan en toda la Biblia, son las únicas palabras en modo imperativo, o sea, mandato, orden, exigencia. No aparecen otro mandamiento de parte de María en la Biblia. Y todos los marianos harían bien en venir a la Biblia
y oír lo que dice María aquí y obedecerle a María. Vea lo que dice Juan 2:5. Su madre, no dice María, dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. La palabra servían es la palabra diaconoi, de donde proviene la palabra diácono. Diácono es servidor. Entonces eran personas que servían, no eran esclavos. Probablemente eran también amigos, conocidos, a los que les encargaron. Así como cuando nosotros tenemos aquí cenas y le decimos: ahora los seminaristas van a servir, ahora las hermanas van a servir. Ahora, entonces así también invitaron a algunas personas que ayudaran, que colaboraran. Y dice, ¿verdad?, que estas personas escucharon ese mandato de parte de María. Y bueno, quizá no conocían muy bien al Señor, pero sí conocían a María. En los preparativos le dijeron: a ver, quien se va a coordinar estas tareas va a ser María. Y entonces los sirvientes dijeron: pues ella es la que nos va a decir qué hacemos. Pero ahora María dice: a este señor o joven, en aquel tiempo era un joven, Jesús, hagan lo que él diga. Y lo que Jesús hace es dar una solución, la solución. Hemos visto la necesidad, ahora veamos la solución de esta señal. Jesús vino a resolver necesidades, no solo de ese matrimonio, sino necesidades de nosotros también. Y las principales necesidades que viene a atender son necesidades de tipo espiritual, de tipo espiritual. El Señor también es maestro, viene a atender necesidades de nuestra ignorancia, así que nos hace bien oír lo que enseña el Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, hasta ahí pausa. Tinajas, había cántaros de barro, había recipientes de barro grandes, medianos, pero en este caso, por la cultura, decidieron que eran de piedra. Yo no sé si era una sola piedra y cortada, o no sé cómo le harían, pero el caso es que dice que es de piedra. ¿Y por qué de piedra? Bueno, porque la piedra es menos porosa y guardaba menos impurezas. Y esta agua la utilizaban por la tradición de los judíos para sus purificaciones. Marcos capítulo 7, versículo 3 dice que los fariseos se aferraban a las tradiciones de los ancianos y se lavaban las manos muchas veces, si no, no comían, y volviendo de la plaza se tenían que lavar, si no, no comían, y hacían otras muchas formas para guardar, según su purificación. Ustedes ya han escuchado que esta era un ritual aparente, no era tanto por cuestiones de higiene o de asepsia. Tenían que mojar sus manos del codo hacia las uñas, y ya que terminaron de echarle agua así, se volteaban la mano y se echaban agua por acá, y ya con eso estaban purificados, según ellos. Entonces era una tradición, no es que en la Biblia se haya establecido como norma, y los judíos pues eran tan legalistas o tan aferrados a estas normas de los ancianos, que se olvidaban de los mandamientos de Dios, de exculcar su corazón, que estaba lleno de impurezas, como dice Marcos capítulo 7 del 1 al 21. Bueno, entonces había así 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Había por lo menos 3 diferentes tamaños de cántaros. En base a las investigaciones de muchos eruditos y de Alfredo Edersheim, dice que estos cántaros seguramente eran del tamaño de 85 litros cada uno. Entonces multipliquen 3 cántaros por 6
y luego multiplíquenlo por 85 litros y vean la cantidad. Y si acaso fueran 2 cántaros por 85 y luego multiplicados por 6, hermanos, es muchísimo vino, más de 600 litros de vino. Y lo que dice el texto, vean versículo 7, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, o sea, ya desbordándose, le estuvieron echando allí agua. Y qué interesante. Un comentarista dice, esta purificación judía, farisaica, tradicional, legalista, ceremonial, pues yo no sé qué tan auténtica fuera, es opacada, es quitada el agua por un vino nuevo creado por Cristo. La tradición de los ancianos queda superado por el milagro del Señor. La salvación es a través de Cristo. ¡Qué regalo! Bueno, no dice eso el texto, solo es un comentario, pero Jesús le dijo, llenad esas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Pero ya no era agua. Cuando el maestresala probó el agua, vea esa palabra, hecha vino, fue transformada. Las moléculas cambiaron. Ahora, el maestresala era el responsable de supervisar que todos tuvieran comida y bebida. Y si faltaba comida y bebida, tenía que ir con el papá del novio. Pero pareciera que este hombre, maestresala, tampoco era un hombre contratado, sino que era amigo del novio. Por eso va y busca al novio. Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Te felicito. ¡Qué vino tan exquisito! Es extraordinario, pero pues hay que ser un poco mañosón. Primero hay que dar lo bueno, y ya cuando están medio atarantados, pues entonces sí, dale lo que sea, pero tú le estás haciendo al revés. Diste buen vino al principio y ahorita das el excelente vino. Y qué importante es reflexionar sobre este hecho. El Señor Jesús no está de acuerdo con las borracheras. No es cierto, es esa blasfemia que luego dicen los borrachos. Pues el Señor llevó la botella. No, el Señor bendijo a este matrimonio, bendijo a este hombre. Está interesado por su necesidad. Probablemente él ni siquiera supo bien el problema en el que se estaba metiendo, pero el Señor quiso ayudarle. El Señor estuvo allí testificando. El esposo hace promesas de amarla, de sostenerla, de respetarla, de cuidarla, y la novia hace promesas de ser fiel, de ser trabajadora, de administrar los bienes de su esposo. Jesús dijo seguramente, allí rió, felicitó, no sé cómo se celebra eso, pero el Señor estaba compartiendo allí la alegría, la santidad. El Señor, a diferencia de Juan el Bautista estaba en el desierto, estaba allí pues muy austero, muy rígido con sus sermones, pero el Señor aquí relajado en medio de la gente, divirtiéndose, compartiendo la amistad y la alegría. Observen
el propósito, el propósito. Hemos visto la necesidad y la solución. Veamos el propósito. Versículo 11, este principio de señales, aquí pausa, señales, recordemos Juan apóstol, el autor del Evangelio, anota 8 señales y dice, el Señor hizo muchísimas cosas, dijo muchísimas enseñanzas y no es posible anotarlo en un libro o en tantos libros que llenarían el mundo. Es muchísimo, pero yo estoy anotando 8 señales. La primera señal que está anotando el apóstol es esta: el Señor transforma agua en vino. Y este es el principio, es la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea. Y dice, manifestó su gloria. Los sirvientes se dieron cuenta quién hizo el vino. La mamá se dio cuenta porque sabía que ya no había vino. Los hermanos se dieron cuenta y seguro empezaron allí a informar, oye, qué rico vino, qué excelente vino, ¿y cuánto hay? No, pues todo lo que quieras. El novio, tarde o temprano, tuvo que saber quién hizo el vino. Y el que hizo el vino fue ese que tiene figura de carpintero, ese moreno con cuerpo de músculos fibrosos, ese hombre que ha trabajado para ayudar a su familia. ¿Cómo le hizo? ¿Quién es él? El Hijo del Hombre, un ser humano que viene a compartir las debilidades, vulnerabilidad, fragilidad del ser humano, que entiende, que comprende, que está alegre con los alegres y que llora con los que lloran. Ningún milagro tiene en sí mismo garantía de provenir de Dios, pero en este caso Jesús está haciendo este milagro para que todos señalen a Jesús, todos digan, vean quién es este hombre, es el Salvador. Aquí la palabra señal es la palabra semeión en griego, significa milagro, indicación, signo, marca, visible que ha sucedido. Y todas estas señales que escribe Juan son ¿para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, y creyendo en Él, ¿qué? Tengamos vida eterna, tengamos vida eterna. Cristo está manifestando en su carácter humano sus perfecciones, para que las personas volteen a mirarlo y confíen en Él. Al confiar en Él pueden tener vida eterna. El propósito por el que Juan escribió este milagro es para que todo mundo supiera. Dios descendió del cielo y tomó cuerpo humano. Dios vino a beneficiar a los seres humanos que están en necesidad. El Señor Jesús más adelante diría, vayan con Juan el Bautista y háganle saber lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7:22. Jesús mostró su poder, su humildad, su compasión. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Salvador, el Verbo encarnado, la gracia y verdad de Dios, la luz de los hombres, estaba en esa boda. Y hoy nosotros podemos verlo por fe. Y Dios nos está diciendo, ven y ve a Jesús y cree en Él y ten vida eterna. Si tú aún no te has arrepentido, hoy te suplico, arrepiéntete. Busca la salvación que es en Jesús. Ven. Y Él te acepta así como estás, así como eres. No te exige santidad, justicia, obediencia.
solo que dependas de Él, solo que le creas a Él. La salvación solo es mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Y el Señor aquí nos muestra su interés por el matrimonio. Pregunto, ¿hoy el Señor estará interesado por los matrimonios? Sí. Y nos deja la instrucción. Al marido, ¿qué le dice? Ama a tu esposa. Sirve a tu esposa. Liderea a tu esposa. Cuida a tu esposa. Provee para tu esposa. A la esposa, ¿qué le dice? Sujétate a tu esposo. Respeta a tu esposo. Honra a tu esposo. Sirve a tu esposo. Vivan en santidad. ¿Saben quién debe ser el mejor colaborador de usted? ¿El mejor amigo? ¿El mejor compañero? ¿El mejor confidente? ¿El mejor fans? Su cónyuge. Su cónyuge. Él debe ser. Pero usted también tiene que serlo con su cónyuge. Para que en esa relación Dios esté reflejando su propósito. Su propósito es que el matrimonio se parezca al amor de Cristo por su iglesia. La prioridad del esposo. ¿Qué es lo más importante para el esposo? ¿Por quién debe estar dispuesto a dar su vida? Por Dios, por el Señor Jesucristo. Pero dice Efesios 5:25, por su esposa. No por su mamá, no por su hija, no por su hermano, por su esposa. Esa es la prioridad que dice la Biblia. A los seres humanos le puede sonar monstruoso, equivocado, pero quien quiera agradar a Dios tiene que buscar la instrucción de Dios. Dios quiere pureza dentro del matrimonio. Fuera palabras sucias que no edifican, chisme, murmuración, palabras de doble sentido, fuera del matrimonio. Pureza, pensamientos puros, palabras puras, actitudes puras. Dios es quien debe tener la preeminencia. Siempre depender de Dios. Necesitas consejo, necesitas pensar, necesitas decidir, necesitas moldear tu actitud, tu conducta. Dios, 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 Dios. Hermanos, qué tragedia. Qué tragedia. Vean versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. La última parte del versículo 11 dice, y sus discípulos creyeron en él. El propósito de Cristo fue cumplido, pero la tragedia. Los hermanos del Señor no creyeron en él. Los invitados, los sirvientes, el mestrazal, el esposo no creyeron en Cristo. Qué triste.